Bienvenidos a Sin Plan B, un espacio donde no hay lugar para la duda. En este podcast compartimos las historias de personas influyentes que han hecho de la perseverancia su mayor aliado. Si estás buscando herramientas y consejos prácticos para llevar tu proyecto al siguiente nivel, este podcast es para vos. Soy Daniel Park, broker de Remas Black y ahora también podcaster. Bienvenidos a todos a un episodio más de Sin Plan B. Hoy estamos presentes con un gran empresario, Daniel Kemper, empresario paraguayo que ocupa hoy en día el cargo de director de comercio exterior en el grupo KEMSA en Paraguay. KEMSA es un grupo textil y de indumentaria deportiva en Paraguay. Una de las marcas, representa grandes marcas conocidas como Puma, Skechers, Kappa, Lotto, Aeropostal, American Look, entre otros. Dani forma parte del directorio del grupo que está liderado por el señor Luis Kemper desde el 1986. Y nada, bienvenido Daniel. Gracias. Al episodio de Sin Plan B. Un gusto tenerte acá. Estábamos justamente hablando la semana pasada con Dani acerca de todo lo que fue su historia, su crecimiento, y realmente fue algo inspirador para mí, yo conociendo distintos tipos de personas que están en una situación muy similar a la tuya. Creo que pudiste avanzar y tener un gran crecimiento, ¿verdad? Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Súper bien. Sí, la verdad que esa conversación fue bastante también alentadora para mí, porque hace mucho no contaba esa historia tan resumida a la vez, porque almorzamos 1 hora y media. Claro. Pero a la vez tan completa, porque te conté realmente de todo todo un poco. Dani, contanos un poco acerca de tu historia, porque a mí me pareció muy interesante. No sé desde qué parte querés compartir. Contanos un poco, ¿por dónde estuviste vos en la infancia? ¿Qué estuviste haciendo? Te comento, como te había comentado, una historia un poco random, un poco loca, no tan normal, digamos. Uh-huh. Yo nací con un tipo de cáncer muy raro, se llama neuroblastoma, y a los 8 meses ya me diagnosticaron tipo 4, que sería cáncer terminal. ¿Eso fue a los cuántos años? A 8 meses. ¿A los 8 meses? A los 8 meses. Okay. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Y la respuesta de los doctores acá en el 94 era: déjenle morir. Sí, del 94. Del 94. Pero hoy vos tenés 31. Hoy yo tengo 31. O sea, siempre de cumpleaños decimos, hace 31 años. Sería ahora. Hace 31 años se equivocó el hijo. Bueno. Y de ahí nos vamos a Brasil, en donde claramente estaban un poco más avanzados. Y me hicieron una cirugía, me quitaron la glándula suprarrenal, que era donde tenía el tumor más grande. Lo que así es ese tipo de cáncer. Empieza en la glándula suprarrenal, de ahí se va atrás de la cabeza. Ahí todavía no se sabía que ya se me fue atrás de la cabeza, no habían resonancias, no habían tomografías. Estamos hablando 30 años atrás. Y de repente ya el tumor de la cabeza era tan grande comparado con mi cuerpo que era palpable, ¿verdad? Y con quimio, mucha quimio, y después de la cirugía ya no sabían más qué hacer. Y a los 2 años el doctor en Brasil nos dice: bueno, yo ya no sé hacer más nada. Y nos da el nombre y el perfil de una científica, doctora científica oncóloga de Los Ángeles, que estaba recibiendo casos como el mío, terminal, tipo 4. Y bueno, nos vamos. ¿De Brasil? De Brasil, de San Paulo a Los Ángeles. A Los Ángeles, ok. Eso a tus 2 años. A mis 2 años. De ahí, tratamientos experimentales por todos lados, ¿verdad? Experimentales porque son clinical trials, ¿verdad? O sea, se hacen experimentos en animales, se hacen teorías científicas no probadas que te prueban contigo, ¿verdad? O sea, eso es muy loco. Es cuando no hay otra opción, ya vas a morir, digamos, entonces te meten lo que sea. De hecho, que el gobierno no deja luego, si no es un tipo 4 terminal y no está comprobado que ya se probó todo lo tradicional, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde te puedes inscribir a eso.
Y bueno, Para 11 probar y, para probar y ver si qué pasa, resulta o sí. no. Pero pasa que yo empezaba uno y no estaba funcionando al momento, a los 2 meses, entonces me estaba por morir, entonces ya me ponían otro y así una cosa tras otra. No, no pasaban 6 meses y yo ya me ponía otra droga, otro experimento nuevo. Yo fui, eso es muy loco, yo fui uno de los primeros usuarios de la quimioterapia en pastilla. ¿Cómo es Que eso? eso sí se aprobó y sí se hace hoy en día. ¿En serio? Sí. Uno de 11 se aprobó, que eso ya se da estándar hoy en día. ¿Verdad? Entonces quimioterapia intravenoso y cuando la dosis ya es menor te dan la quimioterapia en pastilla. Mira un poco, qué interesante. Sí, no, es muy loco. Y eso fue, bueno, eso fue una de las pruebas, ¿verdad? Y después hasta los cuántos años más o menos te quedaste o Y fuiste yo teniendo ese tipo de tratamiento. en tratamientos agresivos hasta los 10 digamos, ¿verdad? Hasta los 10 años. Hasta los, yo diría 9 porque yo me hice radioterapia, quimioterapia, y todo tiene su consecuencia. La radioterapia, por ejemplo, me hice de este lado de la cara, tengo epilepsia parcial, tengo cataratas, astigmatismo, todo el lado izquierdo nomás. Todo el lado izquierdo. Miopía tengo de los dos lados, eso es genético, pero el lado izquierdo nomás tengo el resto de los problemas. Y tengo densidad ósea reducida a este lado de la cara por la radioterapia. Entonces, como todo tenía sus consecuencias, ya llega un punto en el que querían, digamos, abrirme la cabeza para una biopsia, para saber qué tipo de tumor es, qué está pasando. Y por suerte siempre mis padres se negaron, entonces, porque había un riesgo muy alto, ¿verdad? Claro. Y después a los 12 aproximadamente yo dejé de crecer y el tumor crecía mientras que mi hueso crecía. O sea, alimentaba el ¿Dejaste hueso. de crecer en qué sentido? Dejé de crecer de altura. ¿En serio? Sí, a los 12, 13 yo ya tenía esta altura, 1,72. No puede ser. Sí, sí, muy loco. Pibe alto, ¿verdad? Entonces. Era un pibe alto, Mira sí. un poco. Después no crecí más, nomás ahora me pasaron todo, bro. Y, y nada, como algo, digamos, simpático hoy en día, ¿verdad? A los Claro. 18 se despide de mí mi doctora, la científica que me salvó, porque yo me iba a un Children's Hospital, el CHLA. Ujú. Y no me puedo, como era un hospital de niños y yo cumplía 18, ya no me podía más atender y yo ya estaba sano, ¿verdad? Yo a los 12 entré en remisión. Se dice remisión y no curado porque no te estás muriendo, pero el cáncer nunca se va por completo, ¿verdad? Mm. Por eso está el término en remisión. ¿Y cómo tu familia te apoyó en ese momento? O sea, vos, paralelamente, ¿dónde hiciste tus estudios? ¿Cómo Yo fue esa parte de venía, tu...? de la parte del colegio y demás, yo venía cada 6 meses o cada un año. Yo en ese entonces estaba en el colegio Estado de Israel, que es un colegio judío, yo soy judío. Y me iba a fin de año, estudiaba 2 semanas, venía acá, estudiaba 2 semanas, rendía los parciales, rendía los finales y me iba otra vez. Y todo con la aprobación del Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, Claro. yo mandaba mis estudios, el Ministerio de Educación aprobaba la exención de asistencia y yo venía a rendir exámenes nomás ya. Mira un poco. ¿Y vos entonces viviendo en Estados Unidos, cuál fue la experiencia que tuviste? O sea, pero estabas también acompañado por tu familia. Claro, siempre estaba o con mi papá o con mi mamá. No, siempre estuve acompañado, pero siempre uno de los dos tenía que venir a trabajar, claramente. Y sí. Hay un chiste que es simpático a esta altura, ¿verdad? Pero Sí. siempre mi viejo me dice, por tu culpa, hoy estamos bien, me dice. Yo, hoy estamos bien. Y sí, por tu culpa hoy tenemos plata, me dice, porque había que laburar. Para pagar los gastos. Y sí, Y sí. y, y es... Seguramente para tu papá, para el señor Luis, fue una gran motivación y para tu mamá también una gran motivación y para toda la familia. Salir adelante para poder, obviamente, salvar tu vida. Dale. Eso es una motivación bastante importante, el tener un porqué y un para qué. No es solamente tener guita por tener, porque tenés una razón suficientemente importante. Qué Correcto. bueno. Y una vez que cumpliste 18 años, ¿qué fuiste haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste algo? ¿Entraste a la universidad? Entré a la universidad, entré a la Católica. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay, sí. Ah, ya, desde ahí ya volviste ya a Paraguay y te A los estableciste. 12 yo ya volvía, yo ya Ah, nunca más me ok. fui, o sea, me fui cada 6 meses para hacerme un Claro. control, una resonancia estándar, que era para ver que no crecía más y ya volvía, estaba todo bien.
Y yo, digamos que a los 12 ya no me fui más de una semana o 2 semanas. Cuando me iba una semana, me hacía un check-up completo, volvía y, y nada, todo bien. Una vez pasó algo, tengo dos anécdotas medio simpáticas, digamos. Simpáticas, obvio, ¿verdad? Repito. Había un indicador que no sé si llamaba HBM, IBM, algo así. Dios mío, no sé qué dijiste ahí, Sí, pero no, explícanos. yo tenía que saber, ¿verdad? Sí, HBM y BMI era, algo así era el indicador. Que te decía, si eso crecía mayor a lo normal, te decía que el tumor estaba creciendo. Eso es un indicador en sangre. Y me voy un día a mis 15, me hago el estudio y sale fuera de rango. Pero ponele que el 30 era el rango, yo tenía 60. Pero cuando me estaban creciendo los tumores tenía 800, no tenía 60. Entonces dice, no se puede pasar cualquier cantidad de cosas, hacete más de vuelta, dice la doctora. Me voy 3 días después, 3 días con un susto tremendo, ¿no? 3 días después me voy y me vuelvo a hacer normal, 6. Y nos llama la doctora y nos explica, y me dice, ¿qué comiste? Pásame con él. ¿Qué comiste? Me dice mi papá. Y yo, ¿qué comí? ¿Cómo que qué comí? Entonces me pasa una doctora y me dice, vos comiste banana. What the fuck? Mi viejo agarra y mira el lugar, todo, así era el bananón ese. Ah. Todo el día comí banana. Y vainilla, comí 3 paquetes. Hay un paquete que se llama Milano, una marca de galletita. 3 paquetes. Lo único que comí galletita de banana. Había sido, eso modifica el resultado. Mira. 3 días pensé que, no sé, lo peor del mundo y era por comer banana y vainilla. Qué pucha, qué loco. Sí. Bueno, hoy podés reír. Hoy me puedo En ese reír. entonces no me imagino No, cómo habrás pasado. Hasta hoy no como esa galletita, no puedo ver. Está bien. Che, ¿y cómo es? ¿Vos empezaste ya a trabajar desde los 18 o desde los cuándo empezaste a trabajar? Desde los 18, yo salgo del colegio en noviembre, como todos los colegios, ¿Vos sos promo 0? 2011. Ah, 011, sí, claro, 011. Y salgo del colegio y mi viejo inmediatamente me dice, no, che, vení a trabajar. De hecho que cuando éramos chicos, él siempre nos enseñaba ese valor del trabajo. Y no estábamos haciendo nada en la casa, estábamos de vacaciones. Y nos decía, hey, vengan a ver por lo menos lo que yo hago. Y si quieren, vayan a coser o vayan a pegar etiquetas, vayan a... Vos me habías mencionado que justamente vos y tu hermano te hacían trabajos de depósito y eso desde pibe. O sea, ¿de cuántos años tenía? Contá un poco de eso, es muy interesante. Y yo tenía, ponerle 10, mi hermano 12, pero como te digo, era un tema de, si quieren hacer, hagan, ¿verdad? Y cada uno, claramente yo era un poquito más haragán, digamos. Entonces yo pegaba etiquetas, ¿verdad? En la fábrica. Ya, Y sí, ya era algo, pero muy simpático. Yo pedía si me traía un ventilador, show. Y mi hermano cosía, mi hermano sí aprendió muchas cosas de manualidades. Y de hecho que también nos pagaban, digamos, por hora. Claro, está Entonces era como, miren, yo estoy trabajando, ustedes si quieren trabajar, hacer algo, aprender, darse vuelta, hagan lo que quieran. Pero en la casa sin hacer nada, como que bien. No van a estar. no van a estar, ¿verdad? Entonces nos íbamos por lo menos, habían días que nos sentábamos enfrente a él, más veíamos cómo trabajaba. Pues eso es muy importante porque yo creo que gran parte de la mentalidad empresarial para una persona afecta o sea, y ayuda bastante cuando desde chicos nuestros padres ya nos llevan a ese tipo de cosas, ¿verdad? A que por lo menos estemos ya en el ambiente, entendamos ciertas cosas. A pesar de que no entendamos el 100% de las cosas, observamos y vemos, ¿verdad? Y algo te entra ya en la cabeza que después creciendo ya entendés muchas partes del proceso de una empresa. Totalmente, y es muy loco porque yo cuando entré a los 18, yo ya sabía los procesos de la fábrica. O sea, me decía, Imagínate. ¿cómo empieza la producción? La universidad no te enseña. La universidad no te esas cosas. enseña eso. Eso. ¿Cómo empieza la producción? En corte. Y la gente... es como que todo ese proceso que empieza a corte, que después de cortar la tela hay que aplanar la tela, hay que dejar reposar por 3 días para que la tela se estire bien. De corte se va a molde, molde se va a costura. Todos estos procesos que si era cualquier persona normal no tendrías por qué saber, digamos. Y sí,
en la práctica, hasta la práctica y estando ahí en la cancha es donde voy a aprender realmente cómo funciona un negocio. Me parece excelente de parte de tu papá. Me siento también identificado que desde chico ya estuvimos trabajando en la parte comercial, en la parte de lo más bajo y gracias a eso a los 18 empecé a trabajar, ¿verdad? ¿Y cuál fue tu primer rol oficial después de, o sea, paralelamente estudiando en la Y mi Católica? primer rol oficial empezó ahí mismo, en diciembre. Ujú, Mi viejo me dijo, bueno, tenés que empezar, tenés que aprender el negocio. ujú, Empezás acá en tienda de saldo a vender. ujú. Me puso de vendedor. Literal, él vendía zapatos, ¿En, ordenaba el depósito en qué sucursal empezaste vos? en tienda de saldo, que está ahí mismo al lado de la oficina en Sobre Luque. Sobre la Ruta calle que se General va a Aquino. duplicar ahora. Sí, Ok. y estuve vendedor como 2 meses, en realidad un mes porque, bueno, después nos fuimos a vacaciones, una semana en diciembre, una semana en enero, entonces estuve como un mes en total. Ujú. Después de eso fui encargado en tienda de saldos, facturaba, hacía las facturas, preguntaba al cliente qué tal le atendieron, si no me iba y les ayudaba. Y fue más o menos ahí que eh, estábamos terminando de comercializar el Shopping San Lorenzo, que es parte del grupo. Ok. Y ¿Dónde está el hospital ahora? ¿dónde está el hospital ahora? Ok. ¿Dónde está el USL? Correcto. Eh, y en ese entonces era muy raro todavía para San Lorenzo un centro comercial. Los locales de calle eran todavía el No movimiento. existía Pinedo. No existía todavía Pinedo, No no. existía Pinedo Pinedo. estaba en construcción también. Pinedo está o sea, ustedes terminaron el shopping San Lorenzo Antes antes que del Pinedo, Pinedo. O sea, correcto. ustedes fueron el primer shopping en San Lorenzo entonces. Sí, Primer shopping San Lorenzo. nosotros Ok. inauguramos antes que Pinedo, como unos meses nomás. Ok. Pero Pinedo todavía estaba enfrente a la universidad, todavía no entras, vos no entras a la ciudad de San Lorenzo, no Claro. es todavía ruta, entonces es como que la gente no medía tampoco eso. Entonces, Claro. sí, la gente que ya estaba en Pinedo no quería estar en San Lorenzo, la gente que ya estaba en San Lorenzo no quería estar en Pinedo. Hoy, todas las grandes empresas están en los dos shopping, Eh, nosotros estamos en los dos shopping. Es increíble. La vez pasada me estaba yendo para Ciudad del Este y pasé otra vez por esa zona y la cantidad de nuevos paseos comerciales, shopping comerciales que hay ahí es algo increíble. Algo increíble. Y bueno, empezaste y com- comentaste, porque habíamos comentado No, esto. y el contexto de todo esto del shopping es que como la gente no tenía esa confianza en que un paseo comercial va a funcionar en esa zona, que tenían mucho miedo de nuestras prácticas, porque nosotros teníamos Kemsa, entonces un competidor que quería entrar al shopping tenía miedo de que nosotros le hagamos de menos porque tenemos, qué sé yo, Puma. Ahí Y entiendo. un competidor de Puma tenía miedo de entrar porque no sabía cómo íbamos a manejar, Claro, si ibas a íbamos entrar a en la ser cancha. imparciales o no. Entiendo, totalmente. Entonces, como tuvimos tantos conflictos, mi papá se fue y se fue a buscar lo que podía de marcas para como Kemsa agarrar más locales en el shopping. Ok. Y entre eso resultó ser que agarramos unas cuantas marcas que no son marcas, ¿verdad? Era realmente más por el shopping que por Kemsa. Ajá. Y resulta ser que llega la mercadería y haciendo control de calidad vemos mercadería con agujeros, sucias, rotas. No era la calidad porque prometía que se compró. Entonces es como mi viejo lo que pensó es ¿cómo soluciono esto? Necesito que se abran locales en el shopping, pero ya no necesito más tanto como hace 6 meses, ¿verdad? Entonces voy a agarrar 2 locales de los 4 que reservé, voy a vender los otros 2 ya que puedo ahora. Y abramos una multimarca de hombres, de moda. Y yo estaba encargado de tienda de saldo. Un día suena el interno de tienda de saldo y me dice, mi hijo, venía con la oficina. Mm. Me subo y me dice, quiero 10 nombres de multimarcas para hombres. Y yo, ¿qué? No, Mala no idea. entiendo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo? Mm. Y tenemos este caso de que las prendas no vinieron bien, entonces tenemos poca mercadería porque hay que devolver el resto. Y no necesitamos tampoco abrir 4 locales. Preferible abrir algo más maniobrable. Total, ahí no dependemos de las marcas que estamos comprando ahora. Mañana no queremos más.
buscamos otra marca, buscamos Abercrombie, buscamos Aeropostale, buscamos lo que sea. Y cuando eso estaba el boom. Sí, cuando eso estaba el boom de la ropa americana, la gente Sí. traía por courier, ¿verdad? Cuando el peso costaba $10 el kilo, $8 el kilo. No tenías todo este tema de despacho simplificado que tenés hoy en día y cuesta $23 el kilo, era mucho más barato. En ese entonces era comercial el hecho del courier. La gente traía por courier pero revendía. Claro. Entonces me voy, Google, literal, escribo ideas de ropa de marca americana. No me salía nada. Y después empecé a pensar, American Eagle Outfitters, ¿verdad? No, ya hay American Eagle Outfitters. Y empiezo como a hacer una mezcla. Bueno, American, yo quería que American esté en el nombre. Entonces traté de hacer la mayoría con American y me voy y le presento. Y me dice, me gustan este y este. Tres, ¿verdad? Entre ellos American Look. Y me dice, anda a hacer logo para los tres. Anda con la diseñadora, inventame el logo. Me voy, me siento a la diseñadora y le digo, no sé, o sea, no, tenía 18. Me digo, a ese American Look ponerle una estrellita, porque Estados Unidos tiene mucho estado en su bandera y ponemos una estrella ahí arriba. Le muestro de vuelta y me dice, esa va a ser. Me gusta. Entonces es muy loco como hay una multimarca que tiene 6 locales. Bueno, 7 ya con una que abrimos hace poco, remodelamos hace poco. Una multimarca con 7 locales hoy fue Un éxito total. un éxito total, mi viejo confiando en mí y yo haciendo sin realmente tener la experiencia para hacer. Claro, eso es algo bastante, algo que destaco mucho, que también tu papá confió, digamos, pero yo creo que esa confianza pudo lograr y pudo tener tu papá, porque desde chico ya tenían un compromiso en cuanto a lo que es el trabajo. Ustedes ya estaban presentes en el negocio, ya estaba justamente trabajando en la tienda de saldo y era una gran apuesta que tu papá hizo por vos y salió una marca que hoy en día es muy conocida dentro de lo que es Paraguay, ¿verdad? El American Look. Así que nada, te felicito realmente por la creación de dicha marca. Algo que a mí me llamó también mucho la atención cuando habíamos conversado la vez pasada es que a vos te contá un poco de esa tu experiencia de que en Estados Unidos, ¿qué hacías? Yo creo que de ahí también viene gran parte de tu Claro. inteligencia sobre los negocios, porque algo hiciste en Estados Unidos. Como te comenté también ahora, yo mucho vivía allá, ¿verdad? Sí. Y algo inclusive no te conté que también me puse a pensar después. Ah, A mí mi papá, o sea, nosotros, claramente él no tenía niñero en Estados Unidos, ajá. claramente no tenía con quién dejarme, éramos él y yo. Y cuando estábamos en Los Ángeles, él hacía las compras para Shoe for Less, por ejemplo, y yo me iba con él. Yo le veía negociar, él le veía elegir. De ahí nos íbamos al shopping, a pasear o a ver las tiendas de los proveedores. Claro, o sea, vos te ibas, la acompañabas cuando él escogía todo lo que tenía, los productos. Claro, Ok. aunque no lo creas, muchísimo tiempo mi papá fue el único que seleccionaba Shoe for Less, zapato para mujer. Taco alto, taco medio, impresionante. Es cuando mucha gente se entera que mi papá es un hombre ya de 63 años, 65. Y hasta hace poco seguía él eligiendo directamente los zapatos para mujer. Imagínate. Y bueno, yo vi eso hace 15, 20 años, de todo, cada vez que nos íbamos a comprar. La acompañabas. La acompañaba y aparte, Estados Unidos es la capital del consumismo. Y vivir ahí y mirar cómo se mueve, te da un panorama, porque antes tardaban más las cosas. Antes de esta globalización tremenda, las redes sociales tan activas, no tardaban las cosas en llegar a Paraguay. No era lo mismo. Sí. Hoy en día tardan. Las tendencias son hasta instantáneas en algunos casos, ¿verdad? Mm. Dentro de todo nomás el paraguayo es muy conservador, por eso las tendencias más fuera de lo común no agarran tanto, pero en la ciudad del este, en las capitales, en Asunción, en Encarnación, ciudades grandes, las tendencias son instantáneas. Bueno, en ese entonces como que las cosas tardaban más y American Look consiguió entrar y pegar ese golpe porque éramos uno de los primeros en formalizar ese tipo de tienda dentro de un shopping, ¿verdad? Ese también fue así un boom importante.
Porque todas esas tiendas, tenías American Door, American esto, todo se llamaban igual, American algo. Todos estaban en tiendas de calle, todo era venta informal sin factura. Claro. eh, y nosotros fuimos los primeros en formalizar adentro de un shopping una estructura con una empresa reconocida en la cual te podías asegurar que te ibas y comprabas Aeropostal y no, Y no era trucho. no era trucho. Claro. Y tenías una empresa gigante a la cual Detrás. irte A reclamar. a reclamar si algo te pasaba, ¿verdad? Sí. Y yo, también vos me habías comentado que vos eras un experto recorriendo todos los malls de Estados Unidos. Sí, Eso también te ayudó mucho a vos ah, comercialmente a comprender cómo funcionan las cosas, cómo a mí poner me los productos y ayudó eso, ¿verdad? totalmente, me ayudó muchísimo. Cosas que a mí me salían natural. Yo daba clases de visual a los 18 a nuestros vendedores, pero ¿Cómo? sin ninguna estructura mi clase. Ok. Era simplemente, me salía a mí de tanto haber mirado, de tanto recorrer los malls allá, porque Los Ángeles tiene Demasiado. demasiados malls y tiene malls que hasta ahora seguimos copiando. Eh, y también me iba mucho a Las Vegas, porque como no teníamos, digamos, la capacidad de volver a Asunción por 2 o 3 semanas, nos íbamos a Las Vegas al Circus, que era un hotel de 3 estrellas que tenía otra vez un hotel de, no sé, 0 estrellas, aparte, y estaba a $10 la noche, entonces nos íbamos ahí y recorriendo tanto Estados Unidos. Sí. Visitaba los malls, hay un mall en el medio del desierto donde va, entre Los Ángeles Ahí y hay Las malls y Vegas. outlet muy lindos, muy buenos. Sobre Sí. la ruta 66. Ya Sí. hice varias veces hice ese trayecto de Las Vegas a Los Ángeles. Y hay uno que hoy ya se alejó, se mudaron. Antes estaban sobre la ruta, o sea, básicamente tenías que agarrar un exit en la ruta 66 y ahora ese mall se mudó porque cuando se dejó de usar la ruta 66, el mall se mudó y cerquita. Y hay un mall en el medio del desierto ahí que vos decís ahí te das cuenta cómo funciona la mente del outlet. Lo que te hacen es, te tienes que ir manejando 1 hora y media de cualquier tipo de civilización. Claro. No importa si te ponen la ropa en el piso y es cualquier marca cara, tenés un Abercrombie, lo que yo veía en ese momento, ¿verdad? Tenías Abercrombie en canastas de súper. Y a mí no me importaba agarrar de canastas de súper Abercrombie porque estabas pagando un quinto del precio. Claro. Pero para adquirir eso tenés que manejar 1 hora y media y no tenés la experiencia de compra que tenés en una tienda retail. Y todas estas cosas que te estoy diciendo es como que todo estaba en mi subconsciente. Yo no sabía explicar técnicamente cómo funcionaba todo, pero era como que sabía y ya hacía nomás. O me salía automático. Mira, esto es algo realmente, y quiero saber tu opinión desde la parte comercial porque manejas muchas tiendas, ¿verdad? ¿Vos creerías que podría funcionar un outlet acá, en Paraguay? O sea, tipo con el mismo concepto de tener que ir 1 hora y media distancia, pero con precios más accesibles. ¿Vos crees que funcionaría? Yo creo que funcionaría totalmente, pero con un verdadero concepto de outlet. El problema es que nosotros no tenemos. Y mira, te digo, porque manejo todos los márgenes de las empresas y de las marcas. ¿Por qué allá funcionan los outlets tan bien? Porque Ajá. pueden reducir el precio de la manera que lo hacen. Ok. Un Skechers que yo vendo acá a $100, en Estados Unidos cuesta 80. Y te lo venden, por el hecho de estar en el outlet, ya es uno y el segundo a mitad de precio. Pero aparte otra vez te remarcan el precio. O sea, de entrada ya cuesta 20% menos de lo que cuesta acá. Ok. En el outlet ya te cuesta, si compras 2 pares, 40 y algo por ciento menos de lo que cuesta acá. Y otra vez te hacen un precio reducido y te cuesta 60% de lo que cuesta acá. Eso yo ya pierdo plata. Entonces yo no te puedo hacer un outlet con la mercadería que hoy meto en la tienda y después mando al outlet porque no me da ese margen. Entiendo. Lo que hacen también los otros países es producir mercadería especial para los outlets. Ah, sí, escuché. Escuché en varias ocasiones que me dijeron que, qué sé yo, el Hugo Boss, por ejemplo. Hugo Boss, la tienda de Hugo Boss no es la misma ropa que vos estás comprando en un outlet que en un mall en realidad. Son productos distintos, pero con la misma marca. Es así, ¿verdad? Es así mismo. Mm. Es así mismo. De hecho, que muchas de las marcas nosotros tenemos, cuando hago una compra, de repente está categorizado como outlet only.
Y es porque ese producto en Estados Unidos o en Alemania o donde sea, es un producto que está siendo fabricado solamente para llevar al outlet. Ah, ok. Que Interesante. no va a pasar por ninguna cadena multimarca, no va a pasar por los Puma ni por ningún Skechers Store, va a ir directo a ese canal que son los outlets. Vamos a conseguirle ahora un terrenito a ustedes para que hagan el primer outlet Eh, del Paraguay. yo creo que nos van a ganar antes, yo creo que nos van a ganar antes. Escuché ya Muchas ideas. muchas ideas y rumores ya, yo creo que nos van a ganar con el Premium Outlet. Y eso es lo que hace falta, un Premium Outlet, pero verdadero outlet. Sí, está creciendo mucho, se está profesionalizando cada vez, están surgiendo mejores malls y el paraguayo también ya es más exigente. Porque hace unos años la mayoría de los paraguayos se iban a comprar en los mercados. Pero ahora ya queremos algo, cosas más cómodas, más cómodo. El paraguayo, digamos, de ciudad, el que vive en Asunción, no Gran Asunción, Ah, ya no va a ser más ese que se va a comprar al Mercado 4. no, obvio, se va a comprar Eh, afuera o ya, en el shopping. hoy en día todo ya es conveniencia. Realmente porque... Y tardamos muchísimo, ¿eh? Y seguimos, todavía estamos atrás en el tema conveniencia, pero la empresa que hoy resulta para mí es el que le da la conveniencia al cliente. Ejemplo, ¿por qué Amazon fue tanto caso de éxito? La gente entraba en su celular, pedía, no tenía que hablar con nadie, el stock funcionaba, no era que vos pedías un talle 8 y te llegaba un 9, o pedías un talle 8 y te cancelaban. Pedías un talle 8 y te llegaba un talle 8. Te llegaba el modelo que vos querías, en el momento que te prometieron, con 1, algo por ciento de cancelación y de malos envíos. Y tenías lo que querías cuando querías, sin conversar con nadie. Mm. Es lo más conveniente que te puede pasar. Y en una página compras farmacia, compras comida, compras calzado, compras todo. Amazon compró empresas de farmacia, te compró empresas deportivas que hacían con su propia marca. Ellos le mudaron a Amazon Basics y después lanzaron Amazon Basics en todas las categorías. Tenés cargadores Amazon Basics, tenés todo lo que quieras tenés en Amazon. Y eso es lo que todavía no llegó a Paraguay. Acá todavía cada empresa, cada industria crea su propio e-commerce. No tenemos Shopify, no tenemos Mercado Libre, no tenemos PayPal, no tenemos, Claro. no tenemos nada, no tenemos eBay. No tenemos eBay. No tenemos absolutamente ningún lugar donde vos entres y vas a encontrar lo que vos querés. Te tenés que todavía ir físicamente a un lugar. Y inclusive te vas físicamente a un lugar, no están todas las marcas que vos querés. No está... no tenés todavía esa conveniencia 100%. Que el que entra con eso, el que llegue a golpear fuerte, que requiere mucha inversión. ¿Por qué sigue tanta inversión? Y porque primero necesitas poder de negociación porque depende de qué querés ser. ¿Querés ser una plataforma que vende cosas de terceros? Necesitas un poder de negociación tremendo. Porque Amazon, ¿qué hace? Amazon no te compra el stock. Ujú. Amazon te dice, vos querés vender en Amazon. Te cobro un Vos, fee. vos mantenés el stock. Ok. Vos mantenés el pasivo del costo del stock. Yo te cobro un fee. Anda a decirle eso a los representantes acá. De todo. Mm, Vos tenés el stock, imagínate, qué sé yo, pasta dental que se vence. claro. Decirle, vos tenés el pasivo, si se vende, yo te compro. Si no, tenés que mantener el stock que yo preveo que vos tenés que mantener. ¿Me entendés? Entiendo. Entonces, primero, yo creo que el que primero se va a ir por eso tiene que ser una tienda, una multitienda, ¿verdad? Que No. te venda tecnología, te venda ropa, te venda calzado, que ya tenga toda la base y que ya tenga el cliente. Y que esa persona o esa empresa empiece con poder de negociación, a sentarse a negociar con cada empresa para que mantengan un stock para la venta y ahí empezar, porque es imposible. O sea, lo que los distribuidores quieren acá es que vos compres el stock, Mm, que vos mantengas ese pasivo, claro. que vos mantengas en un depósito. Tampoco querés porque es un costo muy alto Sí. mantener, como vos decís, después el peor negocio, la parte comercial es acumular stock. Ahí ya perdiste.
Totalmente. Acumulás unos cuantos championcitos, unas cuantas ropas ahí y el stock ese ya el saldo. No, pero imagínate pérdida. tecnología. Compras teles y Pasa de moda. tenés que tener 20 teles. ¿Y qué es? El año siguiente sale una tele nueva y de QLED cambia a OLED y tu TV vale 20% menos. Y el margen en tecnología es luego en Paraguay es 25-30% si tenés representación o marca propia. O si no es 8% o 6%. Volumen tenés que hacer. Tenés que hacer volumen, pero tenés que tener un capital y una espalda bastante importante como para comprar la mercadería, aguantar y... es más negocio financiero. Eso, Sí. nosotros no tenemos negocio de tecnología, pero por lo que pude yo recopilar es un negocio más financiero. Es más venderte en cuotas, pagas tu cuota a tiempo, cobrarte intereses. No se trata tanto de ese 6% que le ganan al producto, se trata más de lo que 2 a pueden. 24, vender cuotitas. Vender en cuotas de cuotitas. 80.000, vender cuotas de 90.000. Sí, esa es la parte linda de eso, donde ya tenés tasas interesantes. Bueno, Total. excelente. Me encanta hablar de negocios contigo. Me encanta. Che, y bueno, tenía algo muy importante que te quería preguntar sobre esto. Habíamos hablado también sobre la vez pasada de que el paraguayo todavía no está acostumbrado a comprar las cosas, o todavía no tenemos el servicio, o las empresas todavía no tienen servicio suficiente para que el paraguayo se adapte y compre todo online. Sí, hablamos de eso y yo te hablé un poco de... bueno, te hice un spoiler recién ahora, ¿verdad? Ah. De más o menos... No hay una plataforma luego lo suficientemente desarrollada para que eso pase así, ¿verdad? No tenés la conveniencia de entrar a un lugar, ni siquiera los buscadores. Te digo, el otro día quería comprar una air fryer o quería comprar una heladera para vinos. Literal escribí heladera y no había heladera de vino. No había. Y busco en internet heladera para vinos y de dónde está. No quiero más quemarle a la empresa, a veces no digo el nombre, ¿verdad? Busco heladera de vinos y encuentro que esa empresa vendía heladera de vinos, pero se llama nevera para vinos en la página. Y algo así de sencillo como heladera, nevera, vos buscas en Amazon, te sale todo lo que te puede salir relacionado a la palabra que vos escribís. Y en ese buscador de una empresa gigantesca, si no escribís exactamente la palabra con la que está escrita en su descripción, no te aparece. Y eso se traslada a que es nuevo, ¿verdad? La gente todavía no está acostumbrada 100% online, ni una interacción humana. Como te comenté, el 40 ahora se redujo un poco porque era el 60% en algún momento, pero bueno, era pandemia y ahí recién nosotros implementamos el tema de e-commerce. Pero hoy en día el 40% de nuestra venta que sale por e-commerce se terminan por WhatsApp. La gente quiere hablar con alguien, quiere que alguien le ataje la percha y sí, este es el producto. Quieren saber, no tenés ese pero en blanco, porque en blanco no está en el e-commerce, pero blanco quieren. Ese pero en blanco no tenés, no, pero de otro modo, quieren que alguien les hable. ¿Me entendés? Y tenés esos dos, yo creo que tenés esos dos ángulos, ¿verdad? Tenés uno que todavía tenés personas muy convencionales que no pueden no tener esa interacción humana para comprar algo, poner su plata en un lugar por internet y que le llegue a su casa. Y por otro lado tenés la falta de conveniencia en una plataforma web. Y sí, hay que ir desarrollando y eso en un futuro, pero son cosas que van a llegar. Justamente este tema lo habíamos conversado porque te había preguntado, che, ¿crees que los locales comerciales van a seguir funcionando en un futuro? Porque todo el mundo va a apuntar lo que es e-commerce y me dijiste, justamente me explicaste sobre todo esto, ¿verdad? Pero en los próximos años debería de poder cambiar eso. Yo creo que sí, porque todos reportan números incrementales en venta de e-commerce, inclusive 200%, 150%, 300%, pero vos mirás y en la cifra total de la empresa no llega al 1%. O sea, si vos comparás año a año, e-commerce está creciendo. Ahora, si vos decís, remuevo e-commerce, ¿me va a afectar el resultado de este año? No. No más mínimo.
sea, todavía ni siquiera estamos en un lugar en Claro, a donde... nivel local te estás... Sí, a nivel local, Ok. en donde remover e-commerce le afecte en el resultado final de la empresa a fin de año. ¿Eso podría afectar a un país como Estados Unidos o países Uf, sí, y muchísimo, sí, ¿verdad? muchísimo. Argentina, No, muchísimo, sí, Argentina. Argentina, por ejemplo, Skechers. sí. Skechers hace 2 años cambió de distribuidor. Ah, te pasé la vez Sí, pasada por sí, sí, Instagram. eso fue que Skechers en Estados Unidos se vendió a un fondo de inversión Ah, eh, que igual los Greenberg van a seguir siendo, que son los accionistas actuales, van a ujú. seguir siendo dueños de la nueva LLC, se va a abrir sería una SRL, la verdad. Se va a abrir una SRL que va a ser dueña de Skechers, ellos van a tener acciones ahí y ellos van a seguir manejando Skechers. Ujú. La diferencia es que todas las acciones públicas, más parte de las acciones que ellos tenían, ahora está esta empresa, creo que se llama 3M Capital, 3M, Capital 3M se llama, que son los mismos dueños de Burger King. Ah, ok. Son los mismos que compraron Burger King hace 2-3 años. Eh, pero lo que te mencionaba de Argentina es que ellos 1 año y medio, casi 2, Mm, estuvieron solamente con e-commerce. Imagínate. Solamente con e-commerce y vendiendo wholesale, ¿verdad? Mayorista. Pero no tenían ni un Skechers Store. Y la venta por e-commerce era el único stock que ellos traían a su nombre. El resto era todo prepedido y despachado, básicamente. O sea, llegaba con nombre y apellido. Muy interesante. Pero ellos tenían un stock de e-commerce que nunca les pregunté el porcentaje, pero para ellos era bastante importante porque cuando les veo seleccionar la mercadería, cuando me voy a los meetings, le dan una importancia, no, pero este para e-commerce. Nosotros no mencionamos e-commerce, para nosotros es minorista, mayorista. Claro. E-commerce es como la colita y si se vende bien... Es porque tenemos que ponernos más. sí, es porque tenemos clientes ahí, vamos a desarrollar el canal, pero no vamos a comprometer un stock, qué sé yo, ponerle que traemos Sí, acá. 80% del stock o 90% del stock de un calzado para minorista y mayorista y el 10% para e-commerce. Si sacaban minorista y mayorista, una tienda necesita, o un cliente mayorista viene y me dice, quiero todo, quito y le vendo. Obvio. No es que vas a dejar eso. Porque no es que se va a vender, no tenés garantía de que se va a vender todo. El mayorista te compra curva cerrada, no te compra de a uno que te pueden dejar las puntas por afuera. Y simplemente no hay garantía, es todavía muy random, no hay una muestra lo suficientemente grande para entender el comportamiento de qué es lo que se vende o no se vende online. Está todavía, como se dice, en pañales. Interesante. Che, Dani, una consulta. Aparte de lo que fue American Loop, que tu papá te dio como un desafío empresarial personal tuyo, ¿verdad? Y que salió todo bien. ¿Qué más hiciste para el grupo Kemsa? Después de terminar American Look, fue que, bueno, mi papá me pidió, pero no es que me pidió, me sugirió y después yo le pedí para hacer brand, porque yo inventé el puesto de brand manager al agarrar American Look. Mm, Y después de eso me dice, bueno, necesitamos, en ese entonces nuestra estructura era otra. ¿Qué es lo que total. hacía Brand Manager? O sea, la El- figura del Brand Manager. Y lo mismo, mencionaste. básicamente yo construí el puesto en el sentido de que, ¿qué hace el brand manager? Hace la compra, Ujú, la venta. ujú. Es como un mini gerente comercial. Ok. En Kemsa es muy distinto el puesto de brand manager. Ok. Porque el brand manager suele ser un puesto de marketing en la mayoría de las empresas. Sí. Nosotros le vemos como un mini gerente comercial de su marca. ¿Verdad? Esa básicamente sería El que escoge las cosas que se va a exponer en la tienda. Así mismo, El que se va a buscar las cosas. el que te hace las proyecciones de compra, el que elige la mercadería. Todo después con supervisión del gerente comercial, ¿verdad? Claro. En algunos casos del director comercial, que es mi papá. Él sigue yendo a la oficina todos los días laborando. Le encanta laburar. Le encanta, ¿no? Y bueno, y el ejemplo para nosotros, te digo, pero el ejemplo viene de mi abuelo tiene 89 Mm, y se va 3 veces a la semana a la oficina, 2 horas, 3 horas. capo. Y por más a veces dice, ya no tengo nada que hacer, pero ¿qué voy a hacer en mi casa? Por lo menos me iré a buscar trabajo un rato.
Y eso es lo que le hace sentir vivo, eso es lo que le hace como es, sentirse útil, es algo bastante importante como nosotros como seres humanos, creo yo, ¿verdad? Sí, no, imagínate que nosotros, yo 2, 3 días llego a faltar al laburo y me siento, tu autoestima se va al piso, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate lo más importante todavía a esa edad. Y Bueno, estuviste como brand entonces estuve en como Puma. brand de Puma y ese fue mi ¿A los error. cuántos años? A 22. los 22. Ok, Eh, ya eh, una marca más sólida, más importante. Mucho más importante, mucho más Otros sólida. números. Totalmente otros números, totalmente otra cantidad de locales. Y a mí me salió bien American Look porque era lo que yo me ponía, lo que yo me quería vestir, Claro, era como yo quería que se vea una tienda de moda masculina. Todo era en base a lo que viví de chico, de mi experiencia de ver los otros locales y era intuición. claro, Pero yo no tenía la experiencia para manejar Puma. entiendo. Y eso es lo que siempre y repito, mi viejo nos deja hasta hoy. Hasta hoy podemos ser adultos, 31 y 33 años, pero él no está de acuerdo con algo. Y si tenemos un argumento sólido y decimos yo me encargo, él nos deja estrellarnos. Claro. Cueste lo que cueste. Le cuesta a la empresa y bueno, aprendiste y no hagas más. Y eso es lo que va a hacer que mañana la empresa sea mejor. Claro, pero siempre errores moderados, ¿verdad? Y En este controlados. caso No fue moderado. no fue moderado. No. Hice una compra totalmente desmedida de Ok, Puma. Totalmente desmedida. Eligiendo las cosas que a mí me gustaban sin ver lo que se vende para sin hacer un comprar, estudio del mercado. sin hacer un estudio de la información que ya tenía. Yo ya tenía la información de qué se vendió el año antepasado, qué se vendió el año pasado. Claro, tenías todos los Yo datos. tenía todos los datos y me fui a elegir, qué sé yo, en esa época no sé, no funcionaba bien el suede, el cuero, digamos, con pelitos, porque la gente ensucia muy rápido sus zapatos en Paraguay. Y yo el suede a mí me encantaba, pero claro, yo no camino en la calle, yo me subo a mi auto, del auto me bajo a la oficina, pero en mi cabeza no podía entender cómo no vamos a comprar suede, es hermoso. Claro, claro. Y compré, qué sé yo, 8.000 pares de suede. Tuvimos como 3 años En stock. lo que se tenía que vender en 6 meses. Uf. Y Ahí la, así, la rentabilidad hacia abajo. muchos errores de ese tipo. Y de no saber, era algo demasiado grande. Como se dice, mucha arena para mi camioncito. Pero aprendiste. Pero aprendí y eso me llevó después a poder manejar. De ahí pasé a Skechers, ¿verdad? Es donde hago todo el desembarco de la marca. Y es donde ahí me di cuenta, cuando hago el desembarco de la marca de Skechers, hago las primeras compras, abro la primera tienda. ¿En qué Dije, año se abrió la primera tienda de Skechers? 2017, si no estoy equivocado. 2017, ok. Y 2017-2018, siempre me confundo. Pues, fue cuando se expandió el Shopping del Sol. Ok. Ahí fue nuestra primera tienda de Skechers. Eh, Ahí me di cuenta de que en eso soy bueno, porque relacioné con American Look. ¿Qué yo hice en American Look? Nací, ¿entendés? Fue mi nuevo bebé. Y después Skechers, la misma historia. O sea, para mí es muy sencillo armar una estructura, Ujú. elegir a las personas que me van a acompañar en el trabajo y hacer todo de cero. Eh, Elegir, entrevistar a los vendedores mayoristas, entrevistar a los vendedores de la tienda. Yo mismo irme a la capacitación con ellos que fue en Chile. Eso es muy interesante lo que mencionaste. O sea, vos le capacitas a tu gente. En ese entonces, hoy en día solamente ya trabajo a nivel capacitación, que no le llamaría ni capacitación, simplemente trabajo con ellos y les muestro cómo yo haría lo que ellos están haciendo. Pero yo siempre, después de mucho aprender cómo debería de comportarse un director y no interferir en la operativa. Claro, porque a veces es un tema de saber. Después de mucho costó, pero entendí. Y yo ya no les digo más qué hacer. Ellos con su puesto y ellos son gerentes de cada marca. Eh, yo les digo, yo haría de la siguiente forma, yo lo hice de esta manera y les explico por qué tiene que ir, así ejemplos esporádicos, por qué dama tiene que ir a la derecha y hombre a la izquierda y niño al fondo, por qué niño siempre tiene que estar
del lado de mujeres. ¿Y por qué eso es? Y- Ahora que ya dijiste, y siempre sí, me dio tu secreto. y porque es la mujer quien finalmente elige para los niños. Ah, ok. Entonces tiene que estar al lado de... Tiene que estar en el lado de la mercadería, porque del lado derecho tiene que estar las mujeres. No sé por qué la inclinación de las mujeres gira a la derecha. Ah, ok. Y los hombres no tienen problema girar a la izquierda. Qué loco eso. Niños siempre tienen que estar al fondo de la tienda, porque sea hombre o mujer, idealmente tiene que estar al lado de la mujer, pero sea hombre o mujer, al fondo de la tienda, porque el adulto compra para el niño. El niño no se va hasta el fondo de la tienda a pagar, ¿verdad? Entonces el adulto tiene que pasar por toda tu tienda, ver todos los modelos, si hay algo nuevo que no vio, pasar por todita tu tienda, ver todo, todo, todo. Y sí o sí pasa que entran para comprar un calzado para el niño y terminan llevando algo para ellos, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo llamativo. Estrategias comerciales, muy interesante, ¿eh? No, y a mí, y te felicito, Daniel, porque sinceramente el hecho de que vos sepas y el hecho de que vos estés en un puesto de director no es un puesto que realmente te hayan dado por dar, sino que entender todo cómo funciona este tipo de negocio y poder manejar de esta forma, capacitar a la gente y poder explicar y entender toda esa estrategia es porque estuviste en la parte comercial. O sea, claramente se nota que no es una mentira que vos estuviste laburando y eso es sinceramente yo admiro mucho la parte empresarial y de negocio principalmente porque son los pequeños detalles que hacen funcionar un negocio como eso. Vos podés tener una marca excelente, pero si lo manejas mal, no va a funcionar. Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil más admitir cuando algo es demasiado para vos, ¿verdad? Che, vos me habías comentado, hablando sobre todo el recorrido que vos mencionaste y estuviste en todas las áreas dentro del negocio, pudiste identificar también talentos dentro de tu equipo. Y esa historia a mí me pareció algo muy, Eh, muy interesante. es, No sé si quieres mencionar. sí, 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 ¿Sí? claro que sí. No es ningún secreto, ¿verdad? Primero fue la primera vez que identifiqué un talento adentro del equipo de totalmente otra área. Fue cuando yo era, como te comenté, fui de vendedor, fui encargado, pues fui supervisor. Yo fui Ok. supervisor de nuestras tiendas. Todas nuestras tiendas en ese entonces era por locación. La supervisión no era por marca. Hoy en ¿Qué día, hace el supervisor? ¿qué hace el supervisor? Recorres las tiendas, ves que esté todo ordenado, visual. Hacíamos, ahora la auditoría ya hace eso, pero en ese entonces, yo te digo lo que hacía en ese entonces: Sí, arqueos de caja, control, sí. eh, veas que el depósito esté ordenado, que la mercadería que se recibe no esté en todas las cajas exhibidas en la tienda, que se meta al depósito, que se ordene. Ves que tengas toda la mercadería que más vendiste. En ese entonces no teníamos un sistema avanzado con reposiciones automáticas. Entiendo. Hoy en día se vende, el sistema ya genera un pedido de lo vendido para reponer. Mm. En ese entonces era manual, vos tenías que ver, imprimir en hoja, Falta esto, aquello. falta lo esto, otro. aquello, vendiste todos estos artículos, a mano tenías que cargar cada artículo en el sistema. Ok. Y teníamos un sistema súper anticuado que le llamamos, hasta hoy le llamamos Jurassic. Porque, no sé si alguna vez viste el sistema que todo, fondo azul, Ok. Con fondo las azul, letritas letritas blancas con una sombra. Sí, 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 sí. Bueno, así lucía nuestro sistema. Ok. Que solamente podías mover con enter, flechitas y escribir. Sí. Ese era nuestro sistema en ese entonces. Entonces el supervisor tenía un trabajo operativo gigante de cargar reposiciones. Código uno a uno. Tenías que escribir exactamente cómo estaba. Porque vos le dabas enter y llegaban a ver muchos los archivos, muchos códigos similares a lo que buscar, se trancaba. O sea, bueno, eso hacía yo, y yo hacía de todas nuestras tiendas en San Lorenzo Shopping. Ujú. Y un día estábamos haciendo inventario de Issue for Less y el supervisor claramente tiene que participar porque finalmente el supervisor es responsable si algo falta. Ujú. Entonces yo claramente, si iba a hacer auditoría en mi tienda, me acuerdo, fue un día después, un viernes, termino la facultad a las 10:30 más o menos. De Lambaré me voy hasta San Lorenzo Pucha. a contar cajas. Dios mío. Una Y- hora de viaje. Una hora, sí, 40 minutos por ahí. Llegué casi a las 12, ya habían empezado. Y le veo a una, en ese entonces, señorita todavía, ¿verdad? Ya es señora. Le veo a una chica de auditoría
que le digo, chico, ¿y cómo sabemos, qué sé yo, Lady 01BK decía, ¿verdad? Y no tenía ni una descripción, nada, como te digo, nuestro sistema súper anticuado. Y ese es el taco medio que tiene la bota con, que es larga, más o menos hasta la rodilla, y no es un BK realmente, más un gris. Y bueno, siguiente, ahora Lady 02. No, te parecen más que tiene el mismo nombre, pero estamos hablando de un taco alto y un zapato abierto. Y yo agarro y digo, ¿vos tenés auditoría? Le digo, sí, tenés auditoría. Pero ¿y cómo sabes, tipo, qué tipo de taco es? ¿Cómo sabes todas estas cosas? Y pues, me voy a todos los locales a contar, me dice, sí, pero nadie le presta tanta atención. O Claro. sea, vos me decís de memoria hasta el último detalle si tiene una villita a la derecha o a la izquierda. Vos sabés, inclusive me acuerdo, ella sabía que un código era propenso a tener moho. Imagínate. O sea, sabía de memoria Sabía de todo el memoria producto. todo el producto. Y vos le preguntabas a un vendedor, no te vas a saber decir eso. Le preguntaba a un encargado y no te vas a saber decir exactamente qué producto es. Mm. Pero ella te decía, yo ya vi, hice un recorrido por el depósito, estaba en el tercer pasillo a la izquierda. Entonces yo, no, o sea, en ese entonces nuestros supervisores eran todos gente de confianza, digamos. Eran Entiendo. todos conocidos de los gerentes o conocidos de mis padres. Como que había un miedo todavía de darle un puesto tan alto a una persona que no le conoces, ¿verdad? Claro. Que creció en la empresa. Pero ella ya tenía 8 años, 6, 7 años con nosotros en ese entonces, o no sé, muchos años. Ya había salido, ya había vuelto a entrar. Es como que para mí ya decidió estar en Kems. Claro, Ya claro. decidió que este va a ser su laburo. Y ahí es donde me voy y también, como te digo, 19 años, le digo a mi viejo, por primera vez, imagínate, no había supervisor de afuera. Y yo le digo, para mí ella tiene que ser. Y mi papá no le ubicaba, porque claro, no le veía, está en auditoría. Claro. Hasta que le vio, ¿verdad? Hasta que le dijo, "Pues, bueno, está bien". El primero me dijo no. Después le digo, papi, yo sé que no tengo la experiencia, qué sé yo, pero le cuento todo ¿El esto y por le digo, qué? le cuento el por qué. Le digo, ya tiene algo que no veo en otras personas, ¿verdad? Que hoy en día pueden ser supervisores y no tienen este conocimiento y estas ganas. Ganas, ese es el primer. ese Sí, es un ganas. tema. Tenía ganas. Ese es el tema, ganas. Sí. Imagínate un viernes a medianoche Y que le meta garra. contando mercadería con ganas. Y ese es el camino. Y sabes algo que no me voy a olvidar, que me sorprendió muchísimo, porque Mm. claramente todo el mundo sabía que yo era el hijo del jefe. Entonces todo era, señor, sí, ¿qué necesita? Yo le decía, no, suspendan con el que necesita y el señor, tengo 19 años y estoy acá como su compañero de trabajo, pero difícil. Ujú. Pero me acuerdo que yo llego y Eva se llama. Mm. Y Eva me dice, vos me dijiste que ibas a traer café. Y yo así mi ojo, ah, no. Allá Salema te puede ir a traer, está abierto el que está acá en la esquina. Te va a traerme el café. Yo traje mi cafetera y me muestra su cafetera. Yo traje mi cafetera, anda a comprar café. Me voy a comprar el café. Dice, actitud es el tema. Actitud. Actitud. O sea, Con o sea, actitud eso se puede te crecer. demuestra que sabes de su trabajo y que no es alguien que te va a decir lo que vos querés escuchar nomás. Sí. Eso es algo que hasta hoy nosotros decimos con mi hermano, que- con mi papá, vos querés que alguien te diga la verdad, llámale a Eva. Sí. Hay que saber identificar y eso es algo que parte del liderazgo de una persona y parte de los líderes es poder identificar las habilidades de las personas y darle obviamente también ese crecimiento a la gente que se compromete y le mete garra como lo hizo Eva en su momento, ¿verdad? Pero tuviste también que vos estar preparado para poder identificar ese tipo de habilidades dentro de la empresa. Totalmente. Y hay dos casos más que no quiero dejar de mencionar porque Ah. también fueron crecimientos muy grandes, ¿verdad? Dentro de la empresa. Dentro de la empresa, que las dos personas fueron vendedoras de American Look, Ok. del local del Sol, que fue nuestro segundo local. Abrimos en el 2012. De vendedores pasaron a encargados, de encargados volvieron a ser vendedores porque son Antonella y Floppy, Ajá. Florencia, pero Floppy se le dice.
pasaron por Shoe for Less, por American Look, e inclusive teníamos una tienda sobre Brasilia donde hoy es Sudameris. Se llamaba Leonor, que era una tienda ¿La esquina? en la esquina. Sí, ¿La esquina? sí, sí, Esa ubico. esquina La que es está el nuestra. semáforo. Sí, sí, sí. Sí. Ese terreno sigue siendo nuestro. Mira. Estamos alquilando. Eh, y ahí teníamos una tienda que se llamaba Leonor, porque mi abuela se llamaba Rosa Leonor. Mira. Entonces mi mamá hizo como una tienda en honor a ella, con todos los muebles de ella, restauró todos los muebles. Era una tienda muy linda. Y ahí también estuvo Antonella. Mm. Y un día cuando vamos a abrir Skechers, yo... primero necesitaba un supervisor para American Look. Cuando salió el supervisor, que era del Shopping del Sol, dividimos por marcas en vez por locación y entrevistó a todos los encargados. Ahí le entrevistó a Florencia. O sea, ustedes entrevistan primero a personas internas de la Siempre empresa, tratamos de hacer promociones internas para antes de que traer a puedan alguien de ir afuera. creciendo. Correcto. Ok. Nosotros, pero medimos muchísimo el compromiso interno antes de cualquier cosa y de cualquier área. Nosotros solemos promover Ajá. antes de quitar una publicación para una contratación. De cualquier área que alguien se quiera postular, puede. Ok, muy interesante eso. Eso hoy en día ya es protocolo prácticamente. Ok, pero ¿siempre fue así o fueron implementando eso? Fuimos implementando y generalmente para puestos muy altos no era así antes. Ahora sí, Ahora sí. excelente. Y Florencia terminó siendo de encargada a supervisora de American Look. De ahí se fue a Skechers cuando yo abrí Skechers, le haciendo a Antonella de vendedora encargada de Skechers y Florencia de supervisora de Skechers. De ahí yo me mudo a Brand de Aeropostal Ujú. y delego Skechers y le llevo a Floppy conmigo a supervisar Aeropostal y le haciendo a Antonella como supervisora de Skechers. Ellas dos están desde hace 8 años con nosotros. Mira, pero porque ya viste también potencial en ella. Y porque también misma historia. Compromiso y garra. Compromiso. Yo no me voy a olvidar la entrevista con Antonella, no me voy a olvidar porque me mira y lo mismo que viene Eva. Me mira y me dice, yo puedo ser, no sé, un poco desarreglada, yo puedo ser un poco bruta como hablo, pero nadie a mí me va a decir que yo no trabajo. Yo voy a trabajar porque, número uno, me gusta mi trabajo y número dos, necesito mi trabajo. Y es como que todas las entrevistas eran de la misma índole, ¿verdad? El hijo del jefe, básicamente hay que chupar media, ¿verdad? Sí, Perdón por hablar así, pero es así, ¿verdad? y sí. Y la única persona que vino y me dijo con sinceridad lo que tenía en la cabeza fue Antonella. Interesante, muy interesante. Gracias por la historia que nos estás comentando, Daniel. Che, te quería consultar también algo más. ¿Qué estás haciendo hoy dentro del grupo Kemsa? Y hoy estoy como director, pusimos unas separaciones, digamos, que realmente el título oficial es director, pero es un director más específicamente en comercio exterior. ¿Por qué? Hoy estoy manejando las negociaciones de contrato, negociaciones de relaciones con Skechers en Los Ángeles, con Aeropostal en Nueva York y también hay unas cosas que maneja directamente mi papá, digamos. Nos dividimos las marcas en tema de aprobación de compra, porque siempre es el brand manager o conmigo o el brand manager con mi papá, ¿verdad? Dependiendo de la marca. Claro. Yo manejo Aeropostal, Skechers, todas las marcas American Look, Mormai, inclusive desarrollos particulares de American Look. Estamos desarrollando remeras con marca propia, ¿verdad? Todas esas aprobaciones las hago yo con el gerente de la marca y las aprobaciones de Puma, Lotto, Kappa, todavía el sí final tiene mi papá. Ok. Y eso es básicamente lo que hago hoy en día en Kemsa. Y trabajar en la empresa familiar obviamente tiene sus dificultades también, ¿verdad? ¿Qué vos le recomendarías a una persona o una persona que pasó por tu situación, ¿verdad? Que quiere trabajar en la empresa familiar pero no se está pudiendo adaptar? ¿Qué sugerencias vos podrías darle en ese aspecto? Y difícil dar una sugerencia sin antes comentar lo que yo puedo comentar de lo que yo viví internamente, digamos.
por eso te conté también un poco mi historia de salud, ¿verdad? Pero lo que siempre yo resalto, que suerte que me hicieron entender, es que si yo soy víctima del cáncer, de las consecuencias del cáncer, de la epilepsia parcial, de todo esto, ¿verdad? Pero esa víctima ya terminó, o sea, mi familia no tiene la culpa y la empresa no tiene la culpa. Y eso es algo que yo no sabía separar. Mm. Tenía 24, 25, 26, hasta los 26 no supe separar. Y yo lo que te digo hoy es, después de mucho dolor y mucho superar y darme cuenta de empresas que quieren ser, nunca me olvidé esta pregunta, ¿quieren ser una empresa familiar o una familia de empresarios? ¿Y quién les dijo eso? Suena igual, Andrés Silva se llama. Andrés Silva. Y es como que te hace pensar en empresa familiar. La verdad que queremos ser una familia de empresarios porque no queremos tener nosotros una empresa y queremos profesionalizarnos, no queremos ser conocidos por... esa es la empresa de los Kemper, que queremos que sea Kemsa, el grupo Kemsa, no los Kemper nomás, Entiendo. ¿entendés? Y aparte que nos estamos cada vez expandiendo más áreas, más rubros, y una empresa familiar en Paraguay es muy confundida con todo. Yo hablo en base a mi experiencia. Claro. Es muy confundido con... es como que la gente cree que tiene un derecho. Yo creía que tenía un derecho en la empresa familiar por ser familia. Mm. Y cuando, qué sé yo, una persona, vamos a hacer tipo un caso, ¿verdad? Una persona que tiene 25 años, que acaba de terminar la facultad, que apenas tiene experiencia trabajando, trabajó 3 meses acá, 6 meses allá, ayudando, solamente porque por presión social y porque no necesitaba trabajar, entonces no se hizo un currículum. Ujú. Salió de la facultad, lo único que tiene es un título. Claro. No tuvo calle. No tuvo calle, tuvo poco y nada. Ujú. Y vos llegás a una empresa y querés, bueno, yo tengo mi título, yo quiero por lo menos gerente administrativo, ¿verdad? Yo soy administrador de empresa. Y no. Tenés En- que entender tu negocio. Tenés que entender del negocio. Te dan una patada, ya sabes dónde. Sí. O sea, no, en cualquier empresa ni reciben tu aplicación, no te van a llamar. Pero esa persona se va a su empresa familiar a exigir ese puesto. Claro. Y yo tengo un mea culpa no con ese mismo caso que te estoy dando, porque es nomás un caso para entender. Yo Ujú. tuve otro caso Ujú. en donde, y esta frase también es otra que se me quedó, que también me enseñó Andrés, ¿verdad? Que es psicológico, ¿verdad? La víctima se convierte en victimizador, Mm. porque vos no te das cuenta. Vos no te das cuenta que vos seguís en el rol de víctima. A mí me tienen que dar esto porque pobrecito yo pasé por esto. A mí me tienen que dar esto porque pobrecito yo lo otro. Ujú. Si yo me merezco esto porque pobrecito yo me pasó esto. ¿Y qué estás haciendo cuando estás exigiendo esas cosas que no te competen a nivel empresa? Capaz tu familia te quiere ayudar y te dicen, sí, toma esto para ahorrar. Que es totalmente distinto de que el sueldo salga, en vez de que tu papá te dé y te diga, toma mi hijo para que ahorres, el sueldo salga de la empresa. Claro. Es totalmente distinto, pero como estamos acostumbrados de familia y empresa familiar, es lo mismo. No hacemos esa diferenciación, ¿verdad? Y yo no tenía tampoco el conocimiento para poder hacer esa diferenciación, que es lo que tuve que aprender. Entonces, ¿qué le podría recomendar? De ambos lados, del lado del que ya es más senior en la empresa y de los padres, darle una oportunidad a sus hijos. Y si no tienen hijos, a su familia, si quieren darle esa oportunidad, que le den. Pero también a las personas que van a entrar a trabajar, que prueben su valor, que midan. Porque yo que hice en un momento crítico, dije, ok, voy a hacer mi CV. Yo quiero ver cómo luce mi CV. Ok. Quiero ver cómo luce mi CV. Anoté. Y todo era Kemsa. Nunca trabajé en otro lugar.
Trabajé en la empresa familiar desde que salí del colegio y nunca hice nada más. ¿Cómo se va a ver eso si yo me voy a otra empresa? ¿Se va a ver como que tengo 18, 19 años en el rubro o se va a ver como trabajo en la empresa de la familia y no sabemos si se merecía, si su trabajo tenía relación, cuánto yo iba a poder ganar Claro, en otro lugar? Porque tu valor de mercado es el mismo el valor que te tienen que pagar en tu empresa familiar. No porque sea la familiar vos vas a ganar más o menos. claro. No porque seas el hijo vas a tener un salario mayor. Totalmente. Y bueno, estas son las cosas que la gente tiene que prestar más atención. Claro, y me parece excelente lo que mencionaste para los empresarios más senior, darle la oportunidad justamente a los juniors de que prueben, se equivoquen como lo hizo también tu padre. Y Así por es. parte de los juniors yo creo que estar dispuesto a empezar las cosas como estuviste dispuesto vos en su momento, ¿verdad? Empezar de abajo. Eso es lo que no quieren hacer los perros. No quieren. No quieren el empezar abajo porque ya son el hijo y quieren estar allá arriba y Eh, no funciona así. Totalmente. Quieren sentarse en un escritorio, tener Y un cuando secretario. quiere, trabajar cuando quiere. Y sí, y yo de vuelta, yo hago mea culpa porque yo fui esa persona. Lastimosamente, uno aprende de sus errores y Sí, del dolor. Hay luego un dicho muy famoso que, que habla sobre eso, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos no aprendemos de los casos de éxito y de la felicidad y la alegría. Aprendemos de nuestras fallas, del dolor y de las frustraciones. Es naturaleza humana. Y el tema nomás es tratar de mitigar ese dolor, de mitigar esa frustración, de mitigar la injusticia, ¿verdad? Porque finalmente que yo esté exigiendo algo que no es para mí y que me den, es injusticia para el resto. Es injusticia para mis compañeros de trabajo, es injusticia para otro familiar. Eh, lo que hay que tratar es de mitigar el dolor. Ese es el punto principal en las empresas familiares. sí. Aprender y mitigar lo malo. Me gusta conocer personas como vos, gente que labura, sale adelante y tengan esa mentalidad a pesar. Y sepa aprovechar las herramientas y lo que tiene a su disposición, ¿verdad? Porque vos no escogiste nacer en la familia que estás, pero a pesar de eso, le estás metiendo la garra suficiente y estás aprovechando las cosas que tenés a tu favor, ¿verdad? Y eso es algo que realmente es algo meritorio porque hay mucha gente que no sabe aprovechar eso o no quiere aprovechar eso y lo desperdicia totalmente y la siguiente generación se va al mazo, ¿verdad? Y eso es algo para mí totalmente doloroso porque es una herencia de los que tanto nuestros padres han trabajado por nosotros y que después nosotros no hayamos podido aprovechar y apreciar eso, me parece que es un punto importante a tener en cuenta. No sé si opinas lo mismo que yo, ¿verdad? Opino lo mismo. Nosotros recién estamos en la segunda generación, ¿verdad? Entonces todavía es más sencillo poder manejar y de hecho que pudimos poner políticas, pudimos ponernos de acuerdo. Somos básicamente tres, ¿verdad? Mi papá, mi hermano y yo. Cada uno se ubicó en lo que sabe hacer y cada uno se le dio el espacio que se merece, ¿verdad? Eh, pero sí veo, así como vos también ves, es triste como la tercera o cuarta generación descomponen un legado, porque eso es un legado, Claro, descomponen un legado de personas que hasta ahora, después de haber fallecido, vos seguís diciendo, ese señor cómo trabajaba, qué impresionante lo que formó y mira cómo estamos hoy. ¿Cuántas veces llegué a escuchar eso en la empresa paraguaya? Y es todo por conflicto familiar, ¿eh? Todo es por mala organización, porque le metieron al primo, al vecino, a Mengano, a Sultano. Hay empresas que hoy se están yendo, cada vez están empeorando un poquitito más sus resultados, un poquitito, porque el primo está en la empresa, gana 15 millones, no hace nada. Trabaja 4 horas al día, modelo home office, nadie le conoce, envía 3 correos al mes, y vos decís, ¿cómo no se va a ir la empresa? Si yo le conocía a ese tipo, ¿cómo no va a caer el resto de la empresa? Y yo sé que es una empresa que es conocida por meter familiares, ¿verdad? imagínate.
porque ya están en cuarta generación, entonces están los primos, los tíos, los vecinos. Y eso pasa, lastimosamente pasa y el legado se va perdiendo. Y sí. Dani, para ir terminando un poco el tema del podcast, algo que yo siempre le pregunto a todos los participantes e invitados es, ¿qué estás haciendo hoy para seguir creciendo como persona y como líder? ¿Tenés alguna rutina? ¿Tenés algún mentor? ¿Tenés algún hábito? ¿Formación? Creo que también está en Vistage, ¿verdad? O sea, ¿qué rutina o qué haces intencionalmente para seguir creciendo? Y bueno, una de las cosas que hice, te digo, porque para mí 5 años es mediano plazo y que sigo haciendo, ¿verdad? Hoy en día, yo no le tengo miedo a terapia, ¿verdad? Para mí, cuando el día que me mudé, decidí mudarme a vivir solo, dije, yo no tengo calle, yo tengo muchas consultas y dudas sobre la vida, necesito terapia, ¿verdad? Y hoy en día ya no es más algo rutinario, pero terapia es algo que está en mi vida yo tengo una dificultad tremenda en comportamiento de alguien más, en mí, no sé resolver, levanto el teléfono, pido una consulta, me voy a terapia, ¿verdad? No, para mí no es un cliché o algo de que se le van los locos nomás. Obvio. Pero aunque no lo creas, mucha gente dice que no piensa más así, pero piensan así otra vez en el fondo, ¿verdad? En segundo lugar, de coaching particular, no tengo un coaching particular, pero sí, vos también estás en Vistas, yo también estoy en Vistas. Y mi chévere es Nacho, que me contaste que le viste ese día que le premiaron. Sí, sí, sí. Y Nacho es una persona fenomenal, porque yo tengo mi one-to-one con él, y con él podés hablar. Claramente el one-to-one es un espacio personal que vos podés hablar lo que quieras, ¿verdad? Claro. Pero él no se cierra a hablar de negocio. Entonces, Para aclarar nomás, el one-to-one es donde vos te sentás con tu chef en ese caso y le comentás sobre los problemas empresariales que tenés internamente y él en base a toda la experiencia ya acumulada te da cierta sugerencia o su punto de vista, ¿verdad? correcto. No expliqué eso y claramente no, la gente no va a saber. paréntesis. Sí, paréntesis. Nacho es una persona que tiene mucha experiencia en lo que es. Como ves, como yo te comento todo, yo soy muy de analizar el comportamiento, muy sentimental, pero objetivo, analítico, digamos. Ujú. Y Nacho tiene un ojo para el comportamiento humano y cómo es moral y éticamente correcto comportarse en ciertos ambientes con ciertas personas. Como te digo, yo le llamo a Nacho y le digo, necesito una one-to-one porque no estoy pudiendo trabajar porque corté con mi novia. O me junto con Nacho para hablar de cómo expandirme en un negocio secundario que tengo yo, crypto mining, Lindo que me está negocio. yendo muy bien. Hoy Bitcoin llegó a un nuevo all-time high, ¿En serio cuánto llegó? 109.000, no sé, Madre mientras que estamos hablando, mía. así subió más. Pero, qué sé yo, le pido consejos tengo mucha plata invertida acá, es un negocio no tradicional. A Nacho le puedo hablar de todo. Y por más de que sea parte de Vistage, el combo, yo diría que mi coach es Nacho. Sí. Definitivo. También todos los miembros, o sea, todos los temas clave que yo presento y las respuestas que me dan siempre nutren mucho, me nutren mucho. Y bueno, en tema de personal, yo diría, yo leo muchos libros físicos, mayormente estoicismo es el tema, es la ideología que más me gusta. ¿Puedes Eh, explicarnos un poco acerca de eso? el estoicismo es una ideología se puso muy, digamos, muy famosa en los 200 después de Cristo. En muchas de las enseñanzas de Marcus Aurelius, que escribió un libro que se llama Meditaciones, Ujú. en donde él escribía todos sus pensamientos. Que mayormente, pero hay muchos considerados como la fundación del estoicismo. Tenés Séneca, Epictetus, todos los 200 hasta no sé si los 400, te mentiría si te digo hasta cuándo fue la base, los creadores, digamos, de la ideología. Y básicamente te dice cómo controlar
cómo controlarte, cómo comportarte, en qué sentido. El estoicismo te dice, si un problema tuyo que te quita el sueño está dentro de lo que vos podés manejar, ¿para qué te vas a preocupar si vos podés solucionar? Y si no está dentro de lo que vos podés solucionar, ¿para qué preocuparse con lo que no está a tu alcance? Se enfoca mucho el estoicismo en vos no podés controlar lo que la otra persona te dice, podés controlar cómo vos reaccionás a lo que te dice. Entonces es como una escuela del comportamiento en donde te aprendes a controlarte, aprendes a controlar tus emociones. Pero a la vez eran todas personas muy... Marcos Aurelius era el emperador de Roma, ¿verdad? Y esto es así un dato random, pero era una persona muy inteligente, era una persona muy importante, pero aún así él llevaba a una persona que era un esclavo. En ese entonces los esclavos eran normales, ¿verdad? Claro. Era un esclavo, pero era una persona que le repetía todos los días porque le hacía recordar, sos solo un humano. ¿Sos solo como Un humano. Un humano. Sos Ok. un hombre más. O sea, el deber del esclavo era decirle... El deber del esclavo es decirle y recordarle Solo que sos un sos solo un hombre. Ok, muy interesante. Y va, eso es como que te enseña la humildad, a controlarte, a buscar la alegría. No la alegría y no la felicidad, siendo la principal diferencia que la felicidad es espontánea, la felicidad es temporal. Vos te vas, te compraste un auto, te hizo feliz ese día, 2 días, 3 días, pero ¿qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te va a costar vos esta noche? Y vas a pensar, qué gusto que, no sé, qué gusto que mis hijos están a salvo, qué gusto que mi esposa hoy disfrutó de esto, o qué gusto que mi empresa está creciendo. Cosas que no sean de 1, 2, 3, 4 días, una semana, un mes. Claro. Y bueno, es esa búsqueda de la alegría, de la felicidad duradera. Y es muy importante. Hay un libro, el libro que me cambió la vida, y esto es muy contradictorio porque te estoy hablando de toda una ideología a seguir, pero el libro que me cambió y que me puso en dirección a leer los libros de Ryan Holiday que hablan del estoicismo fue un autor que se llama Mark Manson, que tiene un podcast también que hace poco cambió de nombre. Es el famoso autor del libro El arte sutil de que todo te importe un carajo. Ah, sí, ya. Creo que leí el libro, Bueno, sí. Leí luego, sí. Él hizo 3 libros. Okay. Su primer libro se llamó Models. Se llama Models, de modelos, sí. Y el subtítulo era Cómo atraer mujeres con honestidad. Vos decís, este es un libro... Este es un libro... ¿Por qué me menciona esto? Yo me acuerdo cuando me dijeron, lee este libro. Y yo digo, pero... ¿qué? O sea, yo no necesito leer un libro para atraer mujeres. Yo no lo veo. ¿Qué? Por favor, haceme caso, lee este libro. Bueno, leo el libro. Y eran todo ideologías de quién vos tenés que ser. No te decía cómo hablarle a nadie. No te decía cómo vestirte. No te decía nada de lo que es todo eso que es dating advice, todos esos libros separados, digamos, o teorías. Era cómo ser hombre, ¿verdad? Y hasta hoy me acuerdo de ese libro porque es como... Hay ciertas partes del libro que vos decís, esto te pasa a vos, te dice. Te vas al trabajo, no tenés muchas ganas de laburar. Sí, vos, te dice. ¿Y cómo que sí yo? Vos te estás preguntando, ¿cómo te puedo decir exactamente lo que a vos te está pasando? A todos nos pasa. Y te dice, los seres humanos somos más iguales que diferentes. Tanto hablamos de los únicos que somos todos. De que a mí nomás me pasa esto. A mí. El ADN nos diferencia entre todos los seres humanos, creo un 3%. ¿Verdad? Y lo mismo va con todo nuestro problema y con todas nuestras formas de pensar. Sí, al final tenemos una colita que nos hace distintos y nos da una identidad. Pero los seres humanos somos
más parecidos que distintos. Y tenía muchas de estas realizaciones, muchos de estos ejemplos claros que parece que yo estoy escribiendo lo que me pasó y está en el libro. Y es un libro que tiene de 10, 12 años. Mm. Y es un libro que me abrió a mí mucho la cabeza porque te hablaba de... Sí, te hablaba un poquitito de su título, ¿verdad? Pero realmente te decía, esta persona tenía un amigo. Él cuenta historias reales de un tipo que vivió. Primero dije, esto no se aplica a mí, porque el tipo es de Estados Unidos, allá el mundo corporal es diferente, el mundo corporativo está mucho más avanzado. Y después decía, yo no te puedo creer, así yo me acuerdo de ese momento, me quedé así. Digo, ¿Vos qué crees que esto no se aplica a vos? Viví en Brasil 4 años, viví en Argentina 7. Es igual en todos lados, es universal. Y él habla también de cómo hoy el hombre está siendo feminizado o me trabé todo. Está siendo feminizado, menos masculino. Sí. Nos están enseñando, antes el hombre no tenía sentimientos, se iba a la guerra, fuerza bruta, Cazaba. cazaba, y hoy, como vivimos en ciudad, ya no es más necesario todo eso, yo entiendo. Pero nos enseñan a conectarnos con nuestros sentimientos y dentro de todo feminizarnos, ¿verdad? Y es ahí donde dice, todos te dicen, tienes que estar conectado con tus sentimientos, tienes que ser más fino, tienes que más que esto, tienes más que lo otro. Pero realmente lo que atrae en el mundo, él siempre te habla de lo que atrae corporativamente, lo que atrae a las mujeres, claramente, que de eso se trata su libro. Lo que atrae a la vista de cualquier ser humano es un hombre seguro de sí mismo. ¿Querés tener buenos negocios? Tenés que estar seguro de vos mismo. Tenés que tener buenos negocios para poder invitar a alguien a salir. Pero ¿querés que te acepte para salir? Tenés que estar seguro de vos mismo. Como el macho alfa. Y sí, suena, ¿cómo se llama? Suena petty, pero no sé cómo se llama. Suena ridículo, suena... sí, eso, suena ridículo. Pero empecé a aplicar y mi vida empezó a cambiar. Sí, es así. Es así. Entonces, toda esa ideología el estoicismo también dice que el hombre provee, el hombre sirve mayormente para 3 cosas: servir, proveer y proteger. Esas son las 3 funciones del hombre a través de toda la historia. Y cuando te quitan algo, perdés una parte de lo que se supone y lo que estás configurado para hacer. La naturaleza. Naturaleza. Y bueno, me extendí un poco, pero eso es básicamente las ideologías que yo adopté, ¿verdad? Que me llevaron a donde estoy hoy. Excelente, gracias a eso, parte de lo que fuiste aprendiendo a través de la lectura, a través del libro, fue gran parte de lo que sos hoy. O sea, yo también tuve ciertos libros que me marcaron antes y después en todo lo que es mi vida personal y empresarial. Por eso siempre pregunto esto, porque a cada persona le toca un aprendizaje distinto. Muy interesante esa parte, Dani. Y algo que de verdad te quería preguntar es, ¿cuál crees que es cuál fue la mayor lección que te dejó tu viejo? O que te da aún tu viejo. Pues yo creo que, para mí, mi papá, él no está en el rubro inmobiliario pero yo siempre le hablo de negocios de él, ¿verdad? A él. Y estuve pensando, él sigue siendo mi mentor. Él sigue siendo mi mentor. Y supongo que también tu papá para vos es un mentor en el ámbito de negocio y lo personal. ¿Cuál fue la lección más grande que pudiste tener? Y yo diría que va más por lo emocional y por la rectitud más allá de una acción en específica. Yo creo que la lección que nos sigue dando hoy y que se aplica a todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Es que si algo puedo decir de nuestro papá es que siempre fue una persona que siempre buscó ser justo. Ok. Él siempre buscó ser justo, siempre buscó ser justo con todos, con mi mamá, conmigo, con mi hermano. Nunca fue una persona que buscó la injusticia. Si se le fue alguna injusticia alguna vez,
fue otra vez por una buena acción, por algo que él quería, que él creía que estaba haciendo bien y que visiblemente parecía que estaba bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que más nos sigue enseñando hasta hoy en día, ¿verdad? Ser justos. Una excelente lección. La verdad que es muy importante. Yo creo que gran parte de todo lo que sos hoy también es porque fuiste viendo, o sea, visualmente nosotros desde la infancia y como desde tu infancia vas viendo el modelo a seguir que normalmente son nuestros padres, ¿verdad? Entonces, nada, algún día me encantaría poder conocerle a tu papá. Tenemos que organizar próximamente. Bueno, y nada, yo creo que, no sé, algo más que quieras mencionar. Yo creo que ya fuimos conversando muchas cosas, aprendí mucho hoy. Eh, Tengo acá algunas preguntas, pero creo que ya fuimos respondiendo. Sí, yo creo que Eh, me explayé un poquitito más de más no, en cada tema. excelente. Yo, Pero eran también porque habían cosas que no te habían comentado la última vez que hablamos. ujú, Y, y verdaderamente lo de los libros y algunos podcasts. O sea, por algo también estoy acá hoy. La verdad que yo que te escribí, que me interesó estar en este espacio. Y estoy acá porque a mí los podcasts me ayudaron también mucho. Me ayudaron muchísimo. El mismo, como te digo, Mark Manson, que es el de los libros que leí, él tiene un podcast. Le cambió recién el nombre. Antes se llamaba el podcast del arte sutil que no te importa un carajo, ¿verdad? sí, Era el mismo que su libro. Y ahora se llama Solved, tipo resuelto. claro. Y él es una persona que sigo muy de cerca porque es un tipo parece un tipo muy original. Mm, En la forma en la que escribe, en la forma en la que habla. Y él cambió ahora el nombre hace unas semanas más, hace 2 semanas cambió el nombre de su podcast porque él decía que él no creó su podcast para complacerle a la mayoría. Él creó su podcast para expresar lo que él vivió y lo que sintió y cómo hoy ve en las cosas, y se quedó estancado en un nombre comercial, en unos clickbaits para que la gente le dé click, y que él no hace la mayoría de su dinero en YouTube. Es una porción muy chica, entonces va a usar ese espacio para lo que él realmente quiere hacer y no para que la gente vea porque sí. ¿Verdad? Y el otro que le sigo también mucho, que como todos, no veo todo el podcast, veo los resúmenes o los claro. clips, y es Chris Williamson, que hace muchas entrevistas con muchas personas conocidas. Y cada entrevista que hace uno es un tipo famoso porque triunfó en lo que es personal trainer en el gimnasio. El siguiente es un actor de cine. Y así él alterna muchísimo, no se mete en podcast políticos. Ujú. Todo es de cómo él puede aplicar. Y eso él siempre dice: a mí me gusta saber cómo yo puedo aplicar simbólicamente lo que vos aplicaste en tu vida para llegar donde vos estás, como yo puedo aplicar en la mía. Y eso es lo que él va formulando mientras que le entrevista. Es como tu disciplina para tener 99% de masa muscular y no tener 1 gramo de grasa. ¿Cómo yo esa disciplina puedo adoptar en lo que yo hago? Contame cómo lograste. Qué interesante. Podría tratar de copiar algo como eso. Sí, es súper interesante porque te dice, él le dice a las personas: mira, ¿cómo lograste vos ahí? Contame qué hacías todos los días, cómo se veía tu rutina, qué cambió un día para que eras una persona normal haciendo lo mismo que hacía el resto y hoy estás acá contándome tu historia. ¿Qué te activó? Porque yo quiero aplicar eso, ¿verdad? Entonces es como que le dan su perspectiva y él después lo hace con sus palabras. Si yo te digo que yo aplico de esta forma lo que vos me estás diciendo, ¿podría estar en lo correcto? ¿Estaría aplicando de la misma forma que vos lo hiciste pero en mi vida? Y les da su opinión y le da su feedback y es muy interesante. Excelente. Gracias, Daniel, por estar presente en este capítulo. A Yo vos. creo que fue un capítulo bastante interesante donde hablamos sobre tu historia, hablamos sobre tu rol actual, sobre la empresa familiar, sobre tu emprendimiento, lo que fue American Look, sobre tu crecimiento personal y entre otros. Así que nada, yo creo que este capítulo va a dejar
va a dejar un gran aprendizaje para varias personas que se sienten en tu misma situación o personas también que tienen hijos también en una situación muy similar, ¿verdad? Entonces, nada, con esto acabamos el podcast y este episodio, perdón, no el podcast, el episodio acabamos hoy. Y nada, le mando saludos a todos. Muchas gracias, Daniel, por estar presente. Muchas gracias a vos, Dani. Con esto acabamos. Nos vemos.